Tengo una palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón hace unas horas atrás y la verdad que tengo una alta expectativa. Me ha impactado y yo sé que si usted abre su corazón, Dios va a sembrar esta palabra en su vida. Así que le puse como título una frase y Jehová es el guardador de tu casa. Y lo segundo que el Espíritu Santo y que nos va a hablar es sobre nunca actúes dirigido por el temor. Y quiero sembrar esta declaración en tu corazón. Cuando dejas que el temor dirija tus acciones, terminarás haciendo lo opuesto al plan de Dios para librarte. Lo vuelvo a repetir. Cuando dejas que el temor dirija tus acciones, o sea, toda acción que es dirigida por el temor va a ir contraria al plan de Dios que ya Dios había anticipado para librarte. ¿Me estoy dando a explicar? No permitas que el temor tome las decisiones de a dónde te vas a dirigir. Y quiero sembrar en tu corazón 3 escrituras que son el fundamento. La primera está en el Salmo 121. En el verso 1 y 2, en esta versión dice: levanto la vista hacia las montañas. Y hace una pregunta el escritor: ¿viene de allí mi ayuda? Y responde la pregunta en el verso 2: mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. La segunda escritura que quiero poner como fundamento está en el libro de Primera de Samuel, capítulo 13, verso 10 al 14. Y dice así: en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel, y Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, y el reclamo fue: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado el favor del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Y la respuesta de Samuel fue: te has portado como un necio. Respondió Samuel: no has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor, miren qué palabra más dura. El Señor ya está buscando un hombre conforme a su corazón y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has obedecido. La tercera cita que quiero que tengas ahí como fundamento de esta palabra está en 1 Samuel capítulo 17, verso 37. Dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hables, Espíritu Santo. Que seas tú, Señor, que traigas convicción, convencimiento y cambio por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengo que decirte que no puedes evitar enfrentar un desafío, un enemigo o un peligro o una dificultad mientras estás caminando en tu camino. La vida siempre te va a hacer enfrentar desafíos que aparentemente son más grandes que tú. En el camino hacia la vida que Dios tiene para ti y la vida que Dios tiene para tu casa, debes entender que siempre vas a tener una oposición. El plan de Dios es un plan de Dios extraordinario, pero no está exento de enemigos. Tienes que entender que hay un enemigo que está interesado en que tú no llegues a vivir lo que Dios quiere que tú vivas. Así que tienes 2 alternativas: o enfrentas al enemigo o lo enfrentas. El problema de quedarse estancado es que el temor ya mató el crecimiento. Conozco gente que prefiere
no avanzar antes que tener que enfrentarse a los peligros desconocidos. Pero si tú no avanzas, te secas. Ahora, ¿qué haces? ¿Qué hacemos cuando tenemos una amenaza, sentimos una amenaza, un enemigo, situaciones que atentan, que se meten, que invaden nuestra casa, nuestra vida? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo lidiamos con esa presión, con esa tensión de tener ahí metido a alguien que está atentando contra tu casa, contra tu vida, contra tu familia? Esas situaciones que no pensaste que ibas a vivir. Y es mi oración que el Espíritu Santo pueda darte certeza con esta palabra. Pero si hay algo que te puedo decir, lo fundamental que quiero que recibas, es que cuando vengan esos enemigos, lo que nunca te puedes permitir hacer es que el temor gobierne la próxima decisión que vas a tomar. Veamos el problema de actuar por temor. A Saúl le llamo el diamante en bruto que terminó como un bruto cristal en pedazos. Saúl era un joven con grandes atributos. Tenía la inteligencia, tenía el porte, tenía la prestancia, lo tenía todo. Dios le da una gran oportunidad. Dios le da una palabra. Dios lo escoge. Ahí vemos en 1 de Samuel capítulo 10 verso 6 que Dios le sale al encuentro, le dan una palabra y le dicen: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando Dios le sale al encuentro a Saúl, le da esta palabra poderosa, que Dios iba a venir con él con poder, que su boca iba a hablar la palabra de Dios y que lo que hablara se iba a cumplir, que Dios iba a mudar su corazón. ¿A cuántos de nosotros, si Dios nos diera esta palabra, brincamos y hacemos de todo? Dios le ofreció a Saúl la oportunidad de estar con él absolutamente en todo lo que hiciera, y que todo lo que él dijera y que todo su reinado fuera poderoso y de éxito. Tenía la promesa, tenía la palabra profética, estaba ungido por el Espíritu Santo, tenía el potencial, lo tenía todo, pero tenía una gran debilidad en su carácter, que se dejaba amedrentar por el temor. Y cuando cedía al temor, cuando permitió que el temor arrebatara su convicción, hizo que Dios no pasara por alto esa falta y lo encontrara no apto. Y dice 1 de Samuel capítulo 13 verso 5, dice: los filisteos, y aquí hago un paréntesis, me puse a investigar etimológicamente lo que significaban los filisteos, y la palabra filisteo lo que significa es un invasor, alguien que se mete sin permiso y empieza a robar lo que es tuyo y que él no tiene derecho a usarlo, pero lo usurpa. Y el Espíritu Santo me decía: hay muchos invasores que se meten en tu casa, que quieren robarle a tus hijos, que quieren robarle a tu hogar, que quieren robar la relación, que quieren robar el llamado, el propósito. Hay un sistema. Los filisteos representan ese sistema satánico, demoníaco, que invade, que usurpa, que no tiene la legalidad, pero se mete porque amedrenta y hace que con el temor él pueda estar ahí conviviendo con alguien que tiene una promesa. Pero dice que los filisteos también se juntaron para hacer la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos. Subraya eso. Se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas.
en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaban el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. Préstame atención a estos detalles. El enemigo siempre va a unir fuerzas para salir en tu camino y buscar amedrentarte. El enemigo que tú tienes siempre se va a presentar a tu vida como una fuerza más grande y más poderosa que tú. Siempre va a tratar de doblegarte para que te escondas y cedas tu posición. El enemigo trabaja con la intimidación, porque si te convence de que vas a perder, ya ganó. Ahora presta atención al amedrentamiento del enemigo. Dice que cuando los israelitas se dieron cuenta, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a buscar cuevas, empezaron a meterse en zanjas, empezaron a esconderse en los matorrales, lugar que hubiera, empezaron a tirarse en los pozos, con tal de no tener que enfrentar a un invasor que se metía a su casa. ¿Cuántas veces hacemos eso con enemigos? Mire, y el Señor me decía: la solución a tu problema de tener un enemigo metido en tu casa nunca va a ser esconderte. Dios nunca te va a llamar a huir frente al enemigo, porque al enemigo se le enfrenta, al enemigo se le vence y al enemigo se le expulsa de tu casa. Con el enemigo no se negocia y al enemigo no se le cede terreno. Nunca cedas tu posición espiritual de autoridad, de fe, frente a un enemigo que causa temor en tu vida. El temor hizo que Saúl actuara locamente. Saúl se guió por el temor de lo que veía que sucedía con su ejército. Prefirió desobedecer la instrucción de Dios, lo que Dios le había dicho que iba a suceder, por tratar de armar una apariencia para apaciguar el recurso que él tenía, que era que el pueblo no lo abandonara. Nunca te apresures a actuar por la urgencia de aplacar la ansiedad que viene a tu vida, que sientes producto del temor que embarga tu mente. Mira lo que dice 1 Samuel 13:10. Dice: en el momento, es el pasaje que te leí al principio, en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio. Recuerda que Saúl hizo lo que no tenía que hacer, se adelantó a hacerlo por el temor de que, al ver que el ejército empezaba a dejarlo tirado. Samuel le había dado una instrucción: yo voy a llegar al 7º día, voy a estar ahí, voy a presentar el sacrificio y Dios te va a dar la victoria. Pero cuando Saúl empezó a ver que la cosa se le complicaba y el profeta no llegaba, él dijo: yo tengo que ver qué hago, porque si no me quedo aquí solo. Y dice que cuando llegó Samuel, le reclamó y le dijo: ¿qué has hecho? Y la respuesta de Saúl fue: es que vi la gente que se iba, que tú no llegabas en el plazo indicado, que los enemigos estaban aquí ya metidos y que yo no sabía qué más hacer. Entonces me puse a hacer yo el sacrificio. Y la respuesta de Samuel fue: te has comportado como un necio. El temor te saca de una posición de discernimiento espiritual y te vuelve un necio. Cuando tú dejas que la ansiedad por un enemigo que está ahí golpeando tu casa, golpeando a tus hijos, golpeando a tu familia,
pueden ser enemigos espirituales, pueden ser situaciones emocionales. Yo no sé cuál es el enemigo que está metido en tu casa. Lo que yo sí sé es que tú no puedes ceder a la ansiedad de tener ese enemigo ahí, lo que ese enemigo está representando o lo que ese enemigo te está diciendo. Ceder a lo que Dios dice que Él va a hacer en tu vida. Ahora, escucha esto. ¿En dónde fue que Saúl le dio más temor? En que él sentía que la respuesta se tardaba, que Samuel no llegaba. Ahora el Espíritu Santo me decía, habrá ocasiones, escúchame muy bien, habrá ocasiones en donde Dios parece que se tarde en venir a tu socorro. Pero tienes que entender que no es que Dios está tardando, sino que Dios está midiendo el nivel de tu confianza y fe en Él. Dios nunca va a llegar tarde, pero Dios va a llegar en el tiempo exacto donde ya tú tienes la madurez para confiar plenamente en Él. Conversando yo con el Espíritu Santo le preguntaba, cuando yo leía esto, yo decía, bueno, pero Espíritu Santo, Señor, no fuiste muy duro. Porque al fin y al cabo, Saúl fue y presentó el sacrificio. Las palabras de Saúl fue, no habíamos presentado todavía, no habíamos ido a buscar el favor de Dios. Yo le decía, Señor, pero no fue muy duro. Perder un llamado. Porque no esperó al profeta, no sé. Pero el Espíritu Santo me enseñó y me dijo, Adiel, es que adoración sin fe y confianza es religiosidad vacía. Si tú piensas, y te lo digo con todo amor y cariño, no quiero hacer sentir mal a nadie, pero si tú piensas, a veces pensamos que por hacer actos religiosos, oraciones bonitas, pero seguimos guardando temor, duda, incredulidad, ansiedad por el miedo. Y pensamos que por eso, que por nuestras acciones religiosas vamos a mover la mano de Dios. Te equivocas. Se vuelven actos vacíos, no es cuantas oraciones. Muchos venimos de tradiciones donde nos ponían a rezar con unas cositas ahí y entre más oraciones hacíamos, pensábamos que con eso nos íbamos a ganar el favor de Dios. Pero Dios no actúa por revietas humanas o medios humanos o rituales humanos. Dios actúa cuando hay fe, cuando hay convicción, cuando hay confianza, cuando hay entrega, cuando tú no cedes el terreno al temor. Saúl no se presentó porque tenía la confianza en el poder de Dios. Saúl se precipitó a hacer lo que no le correspondía hacer por miedo a que la gente lo abandonara, a que el ejército huyera. Si Saúl hubiera creído realmente en la protección de Dios, en la palabra, en la unción, en lo que Dios había dicho de él, Saúl hubiera permitido que se fuera el cobarde que quisiera irse, y él hubiera estado tranquilo esperando al profeta, esperando el tiempo de Dios, esperando la palabra de Dios, esperando la oportunidad de Dios. Al final lo que movió la acción de Saúl fue el miedo, no la fe. Fue el miedo, no el deseo de adorar a Dios. Fue el temor. Mira, el temor a perder los recursos humanos, la cantidad de hombres del ejército, y menospreció al comandante en jefe de las huestes celestiales, que podía estar ahí con todos los ejércitos del cielo dándole la victoria. Ahora quiero dejar a Saúl ahí un momentito. Vamos al segundo pasaje que te di, el Salmo 21. Me impacta este Salmo 121, perdón. Y me puse a estudiar un poquito porque el Salmo 121 no se sabe quién lo escribió. Algunos se lo atribuyen a David, que lo escribió cuando murió Samuel. Pero la tradición más aceptada
es que el Salmo 121 es el llamado, el cántico, la oración de los peregrinos que suben a Jerusalén. Lo que se cree es que nació como una oración de pidiendo la protección de Dios en un camino. Recuerden que antes la gente que vivía en Israel en el tiempo bíblico, fuera de Jerusalén, cuando tenían que venir a Jerusalén a celebrar las fiestas, tenían que hacer travesías de días, tenían que cruzar el desierto. Habían múltiples peligros: leones, osos, gente que pudiera robar, filisteos, enemigos. Y el Salmo 121 es conocido como la oración de aquel que va a emprender un camino de incertidumbre, pero que entiende la protección de Dios. Y el Salmo 121, y yo quiero que contextualizarlo. Imagínese conmigo esas caravanas que salían por el desierto. Ahora imagíneselas cantando esto, haciendo el recorrido y diciendo: levanto la vista hacia las montañas, viene de allí mi ayuda. Y sigue diciendo, póngame el siguiente versículo: mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Me imagino esa gente caminando diciendo: tal vez unos metros más allá me puede salir un león, me puede salir un oso, pero yo levanto mi mirada al cielo y digo: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Él no permitirá que te tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. El Señor te librará de todo mal. Él cuidará tu vida. El Señor te protegerá al entrar y al salir. Yo me imagino esa gente diciendo: emprendo un camino, pero lo que me espera allá adelante puede ser que haya enemigos, pero yo aquí voy. Ni el sol me fatiga, porque yo sé quién me cuida. Yo camino seguro. Y yo hoy vengo a decirte, vengo a recordarte que el guardador de tu casa es Jehová de los ejércitos. Que Él prometió que no se dormiría para estar ante tu cuidado. Vengo a hablarle a padres, a madres, abuelos, a tíos, a alguien en la familia que tú sabes que hay enemigos que están rodeando tu casa y que están queriendo destruir a miembros de tu familia. Esos enemigos pueden llamarse vicios, pueden llamarse pecados, pueden llamarse problemas emocionales, pueden llamarse relaciones tóxicas. Yo no sé cuál es ese enemigo. Lo que yo sí sé es que el Dios que protege, el Dios que restaura, el Dios que cuida, el Dios que no duerme, es el Dios que guarda tu casa. Tú vas en un camino donde hay enemigos alrededor, pero tú no caminas con temor. El peligro puede estar al frente, puede estar merodeando, puede estar acechando, pero Dios lo derrotará en el nombre poderoso de Jesús. Ahora quiero llevarte a entender cómo Dios te cuida del enemigo. Y vamos al tercer pasaje. Quiero hablarte de la historia de David, del rey David. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 22, hablando de Saúl, dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Mire, a mí siempre me ha apasionado la pregunta. Por mucho tiempo me he hecho esta pregunta: Señor, ¿cuáles fueron las actitudes de David para que tú dijeras: es que este tiene mi corazón? Y podemos encontrar muchas. Se habla de la humildad del rey David. Se habla del adorador que era un adorador en espíritu y en verdad.
Se habla de la capacidad de arrepentirse del rey David. Hay muchas cualidades en David, pero el Espíritu Santo me decía, presta atención a lo que yo dije. Dice, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Y cuál es la descripción que Dios hace de ese hombre conforme al corazón de él? Dice, porque hará todo lo que yo quiera que haga. Ahora, ojo aquí. ¿Por qué Saúl fue desechado? Saúl fue quitado porque el temor lo hizo no hacer todo lo que Dios quería que hiciera. Y por eso tuvo que ser reemplazado por otro que no tuviera el temor de hacer lo que Dios le pedía que hiciera. ¿En dónde radicó el que Dios dijera, este lo tengo que quitar y este lo tengo que poner? En que en uno el temor lo iba a hacer no hacer lo que Dios quería que hiciera, y en el otro el temor nunca iba a impedir que él hiciera lo que tenía que hacer o lo que Dios decía que tenía que hacer. Saúl fue quitado por el temor que lo hizo actuar en dirección opuesta a lo que Dios quería que él hiciera. Pero David fue puesto en el lugar porque su corazón de fe lo hizo hacer todo lo que Dios quería que él hiciera. Y el temor nunca fue una excusa para ello. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón capaz de obedecer, sobreponiéndose al temor de la amenaza que pueda estar presente. Ahora quiero que mires el corazón de David. Cuando estudiamos la historia de David, David era un joven pastor de ovejas. El trabajo de David era cuidar las ovejas de su padre. Y era uno de los trabajos más complicados, más peligrosos. Porque David tenía que irse con los rebaños. A veces se iban días y estaban solos en el desierto. Estaban solos afuera. Y te dije, el problema era que en ese tiempo habían leones, habían osos, habían bandidos, habían ladrones, habían bandas, estaban filisteos. O sea, que el ser pastor de ovejas era un trabajo altamente peligroso. David era el protector de las ovejas de la casa de su padre, pero Dios era el protector de la vida de David. Hay un momento en la historia de David que su padre lo manda al campamento de Israel que estaba puesto en batalla contra los filisteos. Y dice la escritura que David llega al campamento y escucha lo que un gigante estaba diciendo. Y David fue movido por Dios. Y David dice algo interesantísimo que quiero que vaya conmigo. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. No, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Pero ojo la respuesta de David. Recuerde que aquí está hablando el hombre conforme al corazón de Dios, que iba a hacer todo lo que Dios le había pedido que hiciera. Y David responde a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo liberaba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mira, hubo momentos en donde David tuvo que enfrentarse a un león. Yo me busqué un león, a ver si me lo pueden poner ahí en pantalla.
Hubo momentos en que David tuvo que enfrentarse a leones que venían a comerse las ovejas. Hubo días en que David se levantaba y salía de su casa y lo que le esperaba al frente era un oso. Yo me traje un oso que venía a comerse las ovejas. Pero hubo un día en que David salió ese día de casa y lo que lo estaba esperando al otro lado era un gigante. Yo me busqué el gigante más feo. Ahora, lo que quiero que entiendas es que el deseo de Dios fue que David se preparara matando leones. Si me ponen el león otra vez. El deseo de Dios era que David en su caminar se enfrentara a osos que venían a comerse los rebaños, porque esos leones y esos osos estaban preparando el corazón de un matagigantes. Ahora presta atención, a David no le importaba que ese día fuera un león, o que ese día fuera un oso, o que ese día fuera un gigante. No se trataba de la naturaleza del enemigo, porque David entendía que se trataba de la naturaleza del Dios que lo protegía a él. David no se preocupaba si mañana le tocaba el león o si mañana le tocaba el oso. David sabía que el que guarda a Israel lo guardaba a él. ¿Qué probabilidad tiene? Escúchame bien. ¿Qué probabilidad tiene de que un joven pueda agarrar al león, la quijada del león con sus manos y que lo matara? ¿Qué probabilidad hay de que un joven agarre a palazos a un oso y lo mate? ¿Qué probabilidad hay de que un joven tome una piedra de un río con una honda y mate a un gigante? Porque detrás de la mano que agarraba la quijada, porque detrás de la mano que agarraba el palo y detrás de la mano que puso la honda y la piedra, estaba el poder de Dios derribando al gigante que se levantaba contra un ungido de él. Si Dios movió la mano de David, si Dios movió la capacidad de David, y si Dios hizo que un gigante cayera, ¿qué no va a hacer con ese enemigo que se está parando enfrente de tu casa? Hoy te pregunto, ¿cuál es tu enemigo? ¿Cuál es ese enemigo que está merodeando a tus hijos? ¿Cuál es ese enemigo que está tratando de invadir tu casa? ¿Cuál es ese enemigo que está hablándote a tu vida y te está dando temor, te está dando miedo? Hoy yo te digo en el nombre de Jesús, puede presentarse a ti como ese león que vimos, si me lo vuelven a poner en pantalla. Puede presentarse como ese oso, o puede verse grande y feo como ese gigante. Pero yo te digo, no se trata de la naturaleza del enemigo, se trata de la naturaleza del Dios al que tú tienes.